Bueno, el año pasado, chiquillos, nosotros revisamos el tema la literatura a través del tiempo y nos detuvimos con el Quijote en el período barroco. Ahora, en cuarto medio, corresponde ver la otra parte, es decir, lo que es la época moderna y contemporánea. Sin embargo, el barroco también pertenece a la época moderna. Entonces les ruego que coloquen un poquito de atención. A ver, el objetivo de la clase, el objetivo de esta unidad, es estudiar principalmente autores y obras de la época moderna, que es el naturalismo, y de la época contemporánea. No toda la época moderna, sino solamente el naturalismo. Y la época contemporánea, que es el siglo XX, donde vamos a revisar autores de nuestro tiempo, entre comillas. De nuestro tiempo digo entre comillas porque no crean que son del tiempo de ustedes, son de los últimos 100 años más o menos. ¿Eh? Eso es lo que se considera a grandes rasgos, diríamos, como las épocas, por ejemplo, en que el tiempo literario o histórico se divide. Ahí vamos a ir avanzando en algunas cosas. Veamos como antecedentes previos lo que miramos el año pasado. El año pasado estudiamos a Homero, ¿no es cierto? Y con ello lo que hicimos fue ver básicamente la literatura clásica. Vale decir, el mundo, ¿no es cierto?, que se escribía, diríamos, antes de Homero, incluso, o perdón, cerca, contiguo a Homero, allá por el siglo VIII, siglo IX, más o menos, antes de Cristo. Luego nosotros de estudiar la Ilíada, la Odisea, ¿no es cierto?, fuimos hacia la Edad Media y miramos el poema Miocid, poema, ¿no es cierto?, de carácter cristiano, que nos relataba las aventuras de Rodrigo Díaz y que luchaba por extender básicamente la religión cristiana y expulsar a los árabes de su territorio. Avanzamos después y miramos el Renacimiento y lo hicimos mirando concretamente a Dante y a la Divina Comedia. Es decir, nos fuimos a lo clásico, ¿no es cierto?, Homero, la Ilíada y la Odisea. Llegamos a la literatura de la Edad Media, básicamente el poema Miocid, y luego avanzamos hacia el Renacimiento a través de Dante y la Divina Comedia, y terminamos nuestra unidad de materia estudiando el Quijote de Cervantes, a quien lo ubicamos en el período barroco. Allí terminamos. Ahora vamos a hacer un salto, no vamos a seguir necesariamente la secuencia, aun cuando vamos a ver las tendencias, pero nos vamos a abocar, como aquí arriba dice, al naturalismo. Sin embargo, para entender plenamente lo que el naturalismo es, yo necesito que también conozcamos antecedentes previos de lo que van a dar origen a las características del naturalismo. De partida, digamos que la literatura de la época moderna se desarrolla entre los siglos XV al XVIII, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el Quijote de la Mancha se ubica en el año 1605, primera parte, y la segunda, 1615. Por lo tanto, estaríamos hablando concretamente del siglo XVII. Aun cuando, si ustedes recuerdan, en aquel momento, cuando lo analizamos, yo les dije que, si bien la obra se escribe y se publica en el XVII, el contexto que abarca, el contexto social al que se refiere, básicamente es del siglo XVI, ¿ya? No porque haya cambiado en el XVII, sino que principalmente es el ambiente histórico, social, cultural, religioso del siglo XVI y los primeros años del XVII, si ustedes quieren verlo de esa manera. Por lo tanto, el barroco que ya nosotros miramos está dentro de la época moderna. Hay tres acontecimientos que marcan el término de la Edad Media y el comienzo de la época moderna o de los llamados tiempos modernos, ¿ya? Primero hay que entender que la Edad Media comienza aproximadamente en el siglo V al XV. Más o menos eso es lo que abarca casi al comenzar el siglo XV, ya no hablamos de Edad Media precisamente. Es decir, son más o menos, a grandes rasgos, 10 siglos, ¿no es cierto?, que abarca la Edad Media. Bueno, termina la Edad Media y comienza la época moderna o los tiempos modernos, y hay tres grandes acontecimientos que marcan esto. El primero es la toma de Constantinopla por parte de los turcos en el año 1553.
Y para que esto no sea un monólogo, porque no pretendo que lo sea, primera pregunta con décima, una décima al que responde, lo vimos el año pasado, así que pueden abrir el micrófono ya. ¿Qué es Constantinopla? ¿A qué llamamos Constantinopla hoy en día? A Estambul. Estambul. Bien. Estambul. 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 Yo. Estambul. Profe. Estambul, de acuerdo. La capital del Imperio Bizantino. Décima para todos los que estamos Yo lo he hablando. dicho, profe. Estambul. Estambul. profe, era Bizancio. Estambul. Ya, cállense, si ya lo dijeron. A ver. Estambul. Hubo por lo menos 7 u 8 que participaron, pero yo no puedo distinguir las voces. Tienen que decirme, por ejemplo, a ver, Estambul. Burgos, Diego Medina Estambul. Pérez, Estambul. González, qué sé yo, Estambul. Meyer, Estambul. Tienen que decirme por lo menos eso. Sepúlveda, Estambul. Estambul. Diego Medina Pérez, Estambul. A ver, tenemos que salir de la atolladera en que nos encontramos. Bien, es Estambul. Mi pregunta entonces, como no pudimos dilucidar quién fue el que respondió, mi pregunta es, ¿a propósito de qué nosotros hablamos de Estambul? Vamos. 2 décimas. Al que sepa, me dice el apellido primero. Medina. Era Bizancio, la capital del... No, eso fue la historia. Guzmán, Constantinopla era la capital del Correcto, Imperio yo recuerdo Bizantino. que esta pregunta la hicimos el año pasado en materia y yo les dije, ¿qué es lo que había allí en Estambul? ¿Qué es lo que era eso? Era como un paso comercial. Ya, algo dijimos Es que, de eso, profe, pero ahí está el Bósforo y conecta No, Europa Estambul. con Asia. Profe, eso. Está el estrecho de Dardanelo, el Bósforo y conecta Asia con Europa. Entonces era la ruta de comercio más privilegiada de esa zona. Nosotros mencionamos Turquía, hablamos de Constantinopla y allí estaba fundada otra ciudad. Vamos, apellido, ¿qué ciudad era? Otra pista. Troya. Troya, ¿quién lo dijo? Very good. Vamos, ¿quién lo dijo? Schneider. ¿Quién lo dijo? Yo. Jorge lo dijo. Fui yo, profe. Schneider. Schneider, ya. Ahí está la décima, 2 décimas. Ah, bacán. Nosotros nombramos efectivamente a Estambul, actualmente, ¿no es cierto? Es el nombre, e hicimos referencia a que era Constantinopla antiguamente, señalando que por allí, en esa parte había estado fundada supuestamente la ciudad de Troya. Avanzamos. Ese fue el primer acontecimiento. Después de que el Imperio Romano se había extendido, ¿no es cierto?, por todo el Oriente, cuando cae Constantinopla ya es un fenómeno, un hecho histórico que va dando término a una época. Y miren cómo están de distantes los acontecimientos, porque las épocas se marcan no por un acontecimiento, sino por varias situaciones que permiten juntarlas y que nos dicen, aquí ya hay una nueva época, es decir, aquí ya hay una nueva visión, ¿ya? Y el segundo acontecimiento es el descubrimiento de América en el año 1492. Imagínense que casi hay 40 años entre un acontecimiento y el otro. Y todavía hay un tercer acontecimiento que está unido a los anteriores y que determina finalmente la finalización o el término de la Edad Media, y es la Reforma Protestante que se lleva a cabo en el año 1517. Dicho de otra manera, estamos hablando básicamente de la reforma, ¿no es cierto?, que llevan a cabo Martín Lutero, Erasmo de Róterdam también, y que significa la división de la Iglesia Católica entre protestantes en aquel entonces, ¿no es cierto?, y la actual Iglesia Católica que hoy día conocemos. Son los 3 grandes acontecimientos que terminan entonces con la Edad Media, y hay todavía un acontecimiento cultural que se agrega y que ayuda a hablar de los tiempos modernos, y es precisamente la invención de la imprenta. Digámoslo también, si bien
hoy en día existe consenso en atribuírsela a Johannes Gutenberg, un alemán, lo cierto es que él consolidó un descubrimiento que, para variar, nuestros amigos chinos parece ser que ya habían hecho. Explorando no solamente virus o situaciones de otra naturaleza, parece que ellos fueron los primeros que ya habían trabajado con la imprenta, pero hoy día existe consenso en atribuírsela a Gutenberg. Vamos ahora ya, después de este contexto histórico, a la parte literaria. La época moderna comprende las características, perdón, las tendencias que arriba estamos mencionando, es decir, 5 tendencias literarias. Renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo y naturalismo. Nosotros quedamos aquí el año pasado, en el barroco. Vamos a describir desde el Renacimiento en adelante, en términos generales, pero nos vamos a detener en el naturalismo. Ese es el que vamos a estudiar para llegar después, reitero, a la época contemporánea. Características generales, mirada histórica y cultural de cada una de las tendencias. Les sugiero tomar apunte, chiquillos, porque esto, cuando venga la prueba de conocimiento, esto yo lo voy a preguntar. La primera tendencia que mencionamos entonces es el Renacimiento. Surge en el siglo XVI. Se desarrolla Se desarrolla en el siglo XVI. La verdad es que ya se había iniciado antes en Italia. Pero como aquí estamos mirando básicamente España, vamos a hablar del siglo XVI. Pero ya en el siglo XIII, XIV, esto había comenzado a cambiar y podríamos decir que en Italia se desarrolló por lo menos 100 o 200 años antes. Es decir, siglos básicamente XIV y XV, ¿ya? En España lo hizo tardíamente, y en Europa también tardíamente. El Renacimiento tiene 3 grandes características. Si la Edad Media, que ya recién ha terminado, ¿no es cierto?, y a la que nos referíamos siglo XV, es decir, antes del XVI, antes del Renacimiento, si la Edad Media, a través del poema Mío Siglo, miramos, está centrada en la visión de Dios como centro de todo, ahora la gran preocupación del hombre, diríamos, es Dios, pero en lo celestial. Pero en la tierra, la preocupación es el hombre propiamente tal. Es decir, la primera gran característica del Renacimiento es su carácter humanista, porque sitúa al hombre como centro de cuanto existe. ¿Qué es lo que había hecho Mío Cid en el poema que algunos de ustedes leyeron, me consta, en el ramo electivo, y al que nosotros hicimos referencia en la clase, hablando, ¿no es cierto?, de la tendencia de los juglares, los poetas que recitaban estas creaciones. Vemos allí al héroe cristiano tratando de extender la religión, es decir, tratando de extender, ¿no es cierto?, la fe cristiana. Diríamos, ese objetivo de vida en el Renacimiento desaparece porque el hombre se sitúa como centro de lo que existe y, más que vivir para extender la religión, va a vivir en preocupación de sus propios afanes, propósitos, objetivos, temores o aspiraciones, como uno podrá verlo en muchos autores. Una segunda característica del Renacimiento es su carácter clásico, porque de la Edad Media, que se había centrado en el cristianismo, ¿no es cierto?, en todo lo religioso, ahora el Renacimiento vuelve a estudiar los grandes autores griegos y romanos, griegos y latinos, e incluso llegan a imitar los tópicos que ellos cultivaron. Pregunta para ustedes, ¿quién recuerda un tópico que vimos el año pasado? Y en latín, Cogito ergo sum. bien. El apellido primero tienen que decir. Meyer, hola. Bien. Muy bien, Sofía. Sofía. Significado, sabiduría. Muy bien. Efectivamente, nosotros vimos cogito ergo sum, carpe diem, beatus ille, bienaventurado aquel, ¿se acuerdan? Carpe diem, goza el día, cogito ergo sum, buscar la pureza, etc. Esos son tópicos latinos, ¿ya? Y nacieron en el Renacimiento como una búsqueda de lo que los antiguos romanos
escritores latinos o griegos ya habían hecho. Segunda característica, entonces, mirar de nuevo a los autores de la antigüedad griega y romana. Tercera característica del Renacimiento, su carácter universal. Se desarrolló en todo el mundo conocido, diríamos, de Occidente, es decir, casi en toda Europa. Y al mismo tiempo en todas las artes, en la música, en la literatura, ¿no es cierto? En la pintura, obviamente, etc. ¿Estamos? ¿Hay dudas? Me interrumpen, por favor. Profe, decía, ¿se dio en todas las qué? ¿Perdón, fuerte? Decía, ¿se dio en todas las qué? Es que lo está escribiendo. Artes, en todas las artes. En todas las Gracias. artes. En la literatura, en la música, en la escultura también. Es decir, fue un movimiento cultural y artístico que abarcó toda Europa de Occidente y al mismo tiempo todas las artes que conocemos. Profe, ¿Ya? ¿podría retroceder a la anterior diapo, por favor? Ahí estamos. Ya, gracias. Profe, ¿Power lo va a subir o algo? Sí, se lo voy a subir. Sí, Gracias. sí. Me interesa que lo vayan entendiendo y alguna anotación que vayan haciendo ahí, pero se los voy a subir. Después me pagan el derecho de autor. Bueno, hemos dicho entonces que el Renacimiento, a diferencia de la Edad Media, sitúa al hombre como centro del mundo, ¿ya? Y este espíritu humanista se refleja precisamente en el hombre de Vitruvio, me imagino que algunos de ustedes lo conocen, que pertenece a Leonardo da Vinci. Un genio, ¿no es cierto? Un pensador, filósofo, escultor, pintor, etc. Un hombre, diríamos, completo en todo tipo de cosas, en el arte, en el conocimiento, incluso en las armas de guerra. Incluso se habla, por ejemplo, que habría desarrollado algunos principios de la aviación, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace Da Vinci con el hombre de Vitruvio? ¿Quién era Vitruvio primero que nada? Vitruvio fue un arquitecto de la época romana. Ya hay una mirada, se fijan hacia el pasado, hacia lo anterior. Vitruvio debe haber vivido en el siglo II después de Cristo. Y este hombre, siendo arquitecto, se caracterizó por desarrollar una obra cercana a lo que podríamos llamar científica hoy en día. Es decir, donde nada estaba librado al azar y donde cada cosa se estudiaba profundamente. Vitruvio, incluso él como arquitecto, también desarrolló armas de combate y principalmente se dedicó a las construcciones de fuertes. Este hombre fue estudiado incluso militarmente después de 10 siglos, cuando los españoles llegaron acá. Muchas de las fortalezas que se hicieron, de los fuertes que se hicieron en América, se hicieron pensando en características que Vitruvio había ya estudiado, imagínense ustedes, 12 o 14 siglos antes. Por casualidad, ¿alguien conoce el fuerte La Planchada que está en Penco? Nadie se ha paseado por allí, ¿no? En Penco hay una fortaleza, un fuerte en la costa, que está hecho no según lo que planteó Vitruvio, sino que con modificaciones de lo que Vitruvio había hecho. Estamos hablando, imagínense ustedes, de 1600, 1700 más o menos. Por lo tanto, 15 siglos después, se estaba todavía estudiando a este gran arquitecto romano, de quien Da Vinci, estudiándolo, construye entonces lo que él plantea, porque Vitruvio plantea que el hombre es una, diríamos, es una figura perfecta. Y si ustedes lo señalan, a partir de lo que él dijo, Da Vinci creó la figura humana que él describe. Sus brazos coinciden, ¿no es cierto?, con un rectángulo y sus extremidades dan forma a un círculo. Es decir, estas dos primeras figuras geométricas, ¿no es cierto?, que conocemos, presentes en gran parte de la naturaleza también, ya están allí presentes, según Vitruvio, ¿no es cierto?, en la figura del hombre
a partir de lo que él considera las extremidades y el cuerpo humano. ¿Ya? Por lo tanto, esta figura, reitero, no hace sino reproducir lo que Vitruvio había ya postulado. Lo que significa también, y lo que da cuenta al mismo tiempo, del interés del hombre renacentista por el hombre propiamente tal. ¿Estamos? Avanzamos, chiquillos, del Renacimiento al Barroco, segunda tendencia de la época moderna. Si el Renacimiento, dijimos, se dio en el siglo XVI, el Barroco se construye principalmente o se desarrolla en el siglo XVII. Y aparece, aclaro alguna cosa porque de repente nos confundimos, cada vez que nosotros miramos, por ejemplo, un número como 1601, 1605, estamos hablando, para entendernos rápido, del siglo XVII. Si yo digo 1530, siglo XVI, o sea, tomo los dos primeros números, 15, y le agrego uno más. 1820, 18, 1820, 18, siglo XIX. ¿Ya? Eso como, diríamos, lo agrego por si alguien de repente pudiera perderse. Por lo tanto, estamos ya en el siglo XVII, a partir del año 1600, va surgiendo paulatinamente una nueva forma de cultivar las artes literarias y también la pintura y la escultura. De partida, por ejemplo, al comienzo, el barroco fue mirado de manera despectiva, despreciativa. ¿Y por qué? Porque muchos señalaron que era un movimiento tendiente casi a la locura. Todo para el hombre de este periodo era extremadamente recargado. Y ahí hay una catedral, por ejemplo, que se construyó en México, que se hizo con el estilo barroco que todavía, por cierto, hoy día perdura. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo está el altar. Y aquí parece haber una figura, ¿no es cierto?, por lo menos una silla, el altar, probablemente el trono, ¿no es cierto?, del sacerdote, donde podría sentarse el altar y el trono. Y miren ustedes hacia arriba la inmensidad de cada columna y los detalles que tiene cada columna. Es decir, el Renacimiento... ¿Qué es peyorativo? Peyorativo que miran menos. Lo miraron en menos porque lo estimaban que era casi demencial. Ajá. O sea, era tanto, demasiado las características decorativas que colocó, por ejemplo, en las obras, que finalmente fue tildado poco menos que un arte desmesurado, irracional. Y lo llamaron así, irracional. ¿Ya? Porque exageraba mucho en todas las formas y construcciones que iba, digamos, que se iban construyendo. ¿Estamos? ¿Y esto cómo podría ser pasado a la literatura? O sea, ¿tendría que ser como un libro con muchas páginas? ¿O qué? Buena pregunta, me gustó la pregunta. El Quijote es de esta época. Y si miramos el Quijote, podemos entender este recargamiento de forma. Porque el Quijote no se detiene en una sola aventura, sino en miles de aventuras, una tras otra, una locura tras otra, que va lentamente Don Quijote desarrollando. ¿Y qué es lo que hace este recargamiento de forma? No coloca un par de personajes secundarios, sino que los aldeanos, la familia, los curas, la justicia, es decir, ¿qué es lo que hace? Abarca todo el ámbito del siglo XVI, XVII, ¿no es cierto?, en términos sociales. Todos los grupos sociales de la época están prácticamente representados en el Quijote. Y si recuerdan la materia, acuérdense que también lo último que vimos al final en el Quijote fue los tipos de novelas que estaban representados en el Quijote. Y dijimos, todas las principales formas narrativas que hasta ese minuto se habían construido, se habían creado, de alguna manera estaban incorporadas al Quijote. Dicho de otra manera, el Quijote también es una obra recargada, no solo por la inmensa cantidad de personajes que aparecen, no solo por los distintos grupos sociales que Cervantes magistralmente retrató, sino también por todos los tipos de obras que él incluyó
dentro de su propio texto. Construyó una novela amorosa, una novela histórica, una novela de moros, una novela romántica, una novela picaresca, es decir, todo metido dentro de ello. Igual que aquí, como lo que ustedes están apreciando. Entre otras cosas, hoy en día el barroco todavía continúa y es probable que, a ver, no existe en esa forma tan recargada como estamos viendo allí, por ejemplo, en esa catedral. Pero existe, por ejemplo, en muchos muebles que a lo mejor sus abuelos pudieran tener. Disculpen, pero Mónica me está llamando, voy a contestar rapidito. Mónica, estoy en clases. Llámame un ratito, por favor, estoy en clase con los chiquillos. Chao. Esos son los profesores, saben los horarios, pero se equivocan también. Bueno, la profesora de historia. Tal vez solo Entonces, quería les escuchar su voz, profe. dime, perdón. Tal vez la tía Moni solo quería escuchar su voz. No era llamada de trabajo. Oh. Difícilmente. No creo que muchas personas quieran escuchar mi voz, ni siquiera ustedes. Así que Concuerdo. no tengo Confirmo. están obligadas a Confirmo, escuchar porque después confirmo. viene una prueba nomás. No aspiro a tan alta exquisitez lingüística o auditiva. Ya. Volvamos sobre lo nuestro. Los abuelos de ustedes, a veces las marquesas de madera y a veces de bronce, de cobre, que sé yo, de otras cosas, tienen figuras que son lujosamente decorativas, talladitas, rosas, por ejemplo, qué sé yo, alguna figurita. Hay una extremada preocupación por los tallados, por ejemplo, y en especial por emplear líneas curvas dentro de lo que los muebles en una época eran. Hoy Padre día, que está atrás de usted. ¿perdón? Padre que está atrás de usted. En realidad es del Quijote, no sé si lo ven ahí. Bueno, perdón, lo están viendo en mi pantalla, no, pero no la voy a bajar. Es una escena de Quijote, es un cuadro De bronce. y aparece ahí, también está recargado, sí. Pero es un cuadro repujado en cobre. Es un momento en que Don Quijote empieza a describir lo que el caballero un hombre de la caballería andante realizaba. Bueno, pero vuelvo a insistir, si sus abuelos, por ejemplo, o a lo mejor heredaron, no sé, muebles con decoraciones, por ejemplo, en madera, con relieve, con tallados, con figura, algunos rosetones, qué sé yo, flores, etcétera. Eso tiene características barrocas. Así se expresa hoy día en el arte. Bueno, avanzo, chiquillos. Sin embargo, a pesar de toda esta locura por el recargamiento de la forma, hay que decir que también es sinónimo, y lo fue en el tiempo, y hoy en día también lo es sinónimo de elegancia. ¿Ya? Hoy día nos suena más que a un arte desmesurado o irracional, como se le acusó, hoy día nos muestra una imagen más de elegancia, de esplendor, de oropel, qué sé yo, de fastuosidad. Es decir, un arte de exquisitez, para gusto de exquisito que pudieran pagarlo. Bueno, ya lo habíamos dicho, en la literatura aparece, ¿no es cierto?, con esta ridiculización social que Cervantes hace en el Quijote de la Mancha, incluyendo todos los grupos sociales y burlándose, parodiando, ¿no es cierto?, cada uno de ellos según las características que poseía. Avanzamos hacia el neoclasicismo, chiquillos. Pero eso no lo cambie todavía, por fin. Bueno. Profe, ¿Ya? ¿en este tipo de arte también predominan harto los detalles o no? Como Este describir tipo de mucho. arte es detallado, claro. O sea, no es que predominen, sino que se centra en los detalles. Eso es lo principal. Miren ustedes las columnas esas, reitero. Miren, todo eso hecho, pero de manera, yo diría, exorbitante, tal vez exagerada, por ejemplo. No sé si tenía otra. Prefiero no salir de la pantalla porque me va a costar volver. Pero si ustedes colocan, por ejemplo, arte barroco, van a siempre descubrir lo mismo. O sea, muchos detalles, mucho lujo, mucha suntuosidad.
mucha elegancia. ¿Listo? Sí. Avanzamos a la tercera tendencia, es el neoclasicismo. Y si ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? Nuevo. Nuevamente los clásicos. Hay otra vez una vuelta atrás. En el barroco, en el Renacimiento, reitero, se miró la antigüedad griega. Luego el barroco cambió esa mirada hacia la realidad concreta de la época y la exageró en todos los detalles que poseía. Y nuevamente llegamos a una tendencia en que se vuelve a mirar hacia atrás. De nuevo los clásicos. Neoclasicismo. Nuevamente lo clásico. Profe, ¿Ya? estos temas que estamos viendo, ¿están asociados con alguna religión? ¿O las religiones acá ya no tienen nada que ver? La religión, la verdad es que a partir del Renacimiento, la religión quedó un poco desplazada de la parte histórica. Antes, religión e historia caminaban muy cerca o casi de la mano, especialmente en la Edad Media. Ahora no. Ahora hay una evolución más de lo histórico, de lo político, del tipo de construcción social que se va a ir organizando en los años siguientes, mucho más que un apego excesivo como lo había sido anteriormente con la religión. Ah, ya. Bueno, Gracias. ¿ya? Entonces estas son épocas históricas y también literarias, mucho más que religiosas. La religión aparece de pronto como característica dentro de ella, pero está apartándose de ella, básicamente. El neoclasicismo se desarrolla en el siglo XVIII y sus características son bien concretas. Primero, hay un interés por educar y enseñar a los lectores. Toda la obra literaria está dirigida a enseñar, a procurar crear una mejor sociedad. Dicho de otra manera, el arte literario se estima que es tremendamente importante y por lo tanto no es tan solo diversión o arte, sino que es un instrumento para educar a la gente. Estamos hablando de los años 1730, 1750, 70, 80, por allí estamos hablando, ¿ah? Siglo XVIII, acuérdense eso. 1717, le agregamos uno y tenemos el siglo XVIII como corresponde, ¿ah? Tercera característica, la obra literaria está sujeta principalmente a dos reglas. La primera, ser verdadera. Es decir, no es que sea necesariamente una copia de la realidad, no es que sea, por ejemplo, un acontecimiento que ocurrió, sino que debe parecer verdadera. Es decir, la obra es verosímil. ¿Y qué significa verosímil? Que puede haberse dado en la realidad, que puede haber ocurrido una situación como esa. Y claro, si se pretende educar, como hemos dicho, y enseñar, lo que se muestre necesariamente tiene que resultar verdadero. De lo contrario, difícilmente podría dejar una enseñanza. No sería creíble. ¿Ya? Segunda característica. Exagera y enfatiza el espíritu racional. El ser humano en el neoclasicismo, antes que nada, es un ser dotado de inteligencia. Y todas las acciones que el hombre desarrolle tienen que necesariamente estar supeditadas a la razón, a la inteligencia. Es decir, el hombre actuará no por instinto, no por los afectos, no por las emociones, sino que todo será fríamente calculado. Ese es el énfasis que esta tendencia va a colocar. Que la obra eduque, que la obra pudiera ser considerada como verdadera o posible de ocurrir, que enfatice lo racional, la inteligencia del hombre y que lo muestre, ¿no es cierto?, como un ser que antes que sentimientos, antes que afectos o instintos, es un ser dotado de una inteligencia que le permite actuar en el mundo. O sea, todo está fríamente calculado por el cerebro. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. ¿Ya? Es que como dice que hubo un interés por educar y enseñar a los lectores,
¿usted podría decir que la alfabetización de la población se incrementó mucho en ese siglo? Es verdad lo que tú estás diciendo. Y hay otra cosa. Como quiera que sea la situación histórica de la época, la verdad es que el arte, hasta este minuto, hasta el neoclasicismo, está orientado hacia las clases más altas. Nunca, por ejemplo, hubo gran interés, tal vez por educar en la alfabetización al pueblo. La verdad es que era un arte dirigido para la mayoría, para una minoría, perdón, culta, no para la masa. Era para, Como siempre. diría, una élite, en el fondo. Y hay que decir lo siguiente, para educar a la gente, y no solamente entonces a esta élite, ¿no es cierto?, de carácter superior, se desarrolló mucho el teatro. Y al desarrollar el teatro, la gente entonces podía escuchar lo que no podía leer en un libro. Entonces, el teatro fue como la herramienta para enseñarle al hombre cómo debía conducirse. Y si la gente no sabía leer y no había gran interés por enseñarle a leer, entonces, ¿cómo se hizo? A través del teatro. Y el teatro, visto, incluso allí, llegamos otra vez, visto, por ejemplo, a ver, no en una sala, sino que al aire libre, pero donde muchas veces los únicos que llegaban era otra vez la gente, diríamos, de mayor nivel cultural. Pero hasta este minuto, todo el arte siempre gira en torno de este séquito intelectual y cultural, ¿no es cierto?, de la sociedad, mucho más que del pueblo. Digamos al romanticismo, y este se desarrolla a inicios del siglo XIX, y es la contraparte del neoclasicismo. Si el otro le interesaba la verosimilitud, ser o mostrar acciones que pudieran haber sucedido en la realidad, la verdad es que el romanticismo se caracteriza por el interés de todo lo que tuviera que ver con lo sobrenatural. La muerte, los fantasmas, son personajes que aparecen frecuentemente en las obras literarias. ¿Ya? O sea, de ser una obra que pretendía considerarse como verdadera o posible de ocurrir, llegamos a una obra simplemente que le interesa todo lo demoníaco, los espíritus infernales, etc. Esa es la principal característica del romanticismo. De allí una segunda característica, el privilegio de los sentimientos, en especial del amor. Profe, ¿Ya? ¿lo interés por lo sobrenatural como que escribían sobre esto o lo creían también? Escribían sobre esto, pero también había yo diría, un fuerte interés también por escribir, cultivar, y yo diría en cierta medida también la gente que no tenía mucha educación creía en esto. Ahí están todas las leyendas de Becker, no sé si alguien de ustedes la habrá leído. Nosotros en todo caso, el año pasado miramos un poema romántico. ¿Leyendas de quién? De Becker, Gustavo Adolfo Becker. El Miserere, por ejemplo, La Corza Blanca. Pero son leyendas, diríamos, que van construyéndose sobre la base de fantasmas, de espíritus demoníacos, infernales, etc. Interesa lo sobrenatural. Y de paso, aparece también lo que uno cree es la gran característica del romanticismo, aunque no es así, bueno, insistir, el interés por los sentimientos, y en especial por el amor. Profe, ¿Ya? ¿el nombre romanticismo no tiene que ver con Roma o nada que ver? Sí, probablemente viene de allí, viene tomado tal vez de romance, romance que viene de Roma, pero el romance era una forma de escribir, una medida estrófica como para desarrollar una obra literaria. Hoy día romanticismo lo asociamos a amor, pero viene de romance, que era una manera de escribir, y romance viene de una forma estrófica creada en Roma. Ya, gracias. Bueno, y aquí
surge la contraparte, si el hombre era dotado de inteligencia, ahora el hombre es un ser dotado de emociones, de sentimientos. Y eso es lo que Profe, interesa. una pregunta. ¿Sí? El hecho, porque arriba como dice ser dotado de inteligencia, ¿el hecho de que sea un ser dotado de emociones lo hace menos inteligente según el romanticismo o no? No, no es que no sea menos inteligente. Acá en el neoclasicismo al hombre se le sitúa como un ser racional, que todo está sujeto a la inteligencia. En cambio acá no le interesa la inteligencia. El ser humano actúa más por sentimientos, más por el amor que por otra cosa. El año pasado nosotros estudiamos un poema, el de Becker, que decía, por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que refrenaban el vuelo nuestra dicha a contemplar no volverán. ¿Te acuerdas de eso? No. Creo, no sé. Bueno, hay un poema cortito, bueno, lo puedo decir ese, dice, miren el amor, lo que cobra, la importancia que cobran los sentimientos. Dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Imagínense, o sea, allí está la plenitud de la poesía consagrada a la mujer que él ama. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Conocían esos versos? No. No. Escucha los cabros que me doy hoy en día. Esos versos se los regalé a la primera polola que yo tuve. Oh, Ni siquiera tenía intención de estudiar el lenguaje. Ni siquiera Por allá pensaba por en siglo lenguaje en castellano. Le regalé un póster ahí con esos versos. ¿Qué diablos están haciendo estos cabros hoy en día? Parece que no le funcionó, profe. Sí. No. Ah, Detonar. bueno, tal vez hoy en día no, pero en aquel minuto no sé. No, mentira. Mentira. Si fuera así no lo contaría. Bueno. Era una mentira más de las que nos cuenta. Eso, una mentira más, eso. Bueno, y si ante la hora tenía que enfatizar, ¿no es cierto?, lo racional de las acciones, si tenía que mostrar un ser inteligente, si tenía que ser verdadera, ¿no es cierto?, resultar posible de ocurrir, ahora surge la libertad artística. Es decir, no hay regla, no hay regla. Las grandes características es interés por lo sobrenatural, pero no es una regla. Hay un privilegio de los sentimientos, pero no es una regla. El hombre lo muestran dotado de emociones, pero es una característica, no es una regla. Acá, en cambio, dos reglas. Ser verdadera, ser racional. ¿Estamos? Profesor, una pregunta. ¿Ya? Dale tú, Andrés. De todos los movimientos literarios que estamos viendo, según usted, ¿cuál tuvo mejor énfasis en las obras? ¿Cuál tuvo mejores obras? Chuta. Diablo. Objetivo, next. No estaba preparado para esa pregunta. No sé. Yo creo que hay grandes movimientos artísticos que, a ver, siempre han dejado historia. Creo que si uno mira, a ver, la Grecia clásica, pucha, uno descubre la genialidad de Homero en tiempo en que el hombre apenas empezaba a construir pequeñas obras literarias. Pienso en el barroco y a pesar de la locura, qué sé yo, de todo lo que sucedía, de lo irracional y de la propia locura de Don Quijote, creo que se construyó una gran obra como esa. Pero también no puedo dejar de mirar el poema Mío Cid, por ejemplo, o la Divina Comedia. O sea, creo que cada época ha tenido cultores que no son comparables entre sí en lo que a grandeza se refiere. Particularmente, por ejemplo, a mí hoy en día, a mí me gusta mucho Borges, que lo vamos a estudiar, para allá vamos. Pero también me gusta Gabriel García Márquez hoy en día. Y aunque ninguno de los dos está ya vivo, creo que son los dos grandes escritores de la literatura hispanoamericana. Y aunque están en una misma época y tienen estilos distintos, no me atrevería a decir que uno es mejor que otro.
A pesar que García Márquez ganó el premio Nobel y Jorge Luis Borges no. O sea, Profe, una comparación así es muy complicada. profe, si tuviera que atribuir el cuadro situado a su espalda a algún arte de los mencionados, ¿cuál sería? Eso es, pretende ser medio barroquista por toda el recargamiento de figuras y cosas que tiene. Creo que para allá va. Qué elegante, digo. Pero fue una pregunta. ¿Ya? ¿Todos estos movimientos literarios que estamos estudiando surgen de manera espontánea o hay un movimiento social detrás? Sí. A ver, hay movimientos sociales. A ver, vienen uno de la mano con el otro, ¿ah? Cuando estamos pensando, por ejemplo, en el romanticismo, hay un cuadro famosísimo, por ejemplo, La libertad guiando al pueblo, no sé si lo recuerdan, una mujer que aparece junto a hombres que van levantándose. Viene lo histórico, por una parte, viene toda la Revolución Francesa, también, por ejemplo, de la mano para ir marcando el paso de una época a otra. Es decir, creo que la historia, a ver, partamos de una base, la literatura creo que recoge en alguna medida lo que históricamente se desarrolla. No es al revés. La literatura interpreta, creo yo, las grandes preocupaciones históricas y sociales que van surgiendo en el minuto. Surge, por ejemplo, un interés por lo racional y la obra trata de mostrar eso. Surge un interés, por ejemplo, en la sociedad por lo romántico y la literatura interpreta eso. Por allí va. ¿Estamos? Ya, Profe, ¿ya? teniendo en cuenta las dos reglas de la literatura neoclásica, Werther y Fausto no podrían entrar ahí. A ver, para nosotros... Es que no cumplen con una de esas reglas. Bueno, siempre las obras tienen características, por ejemplo, de distintas épocas, pero se inscriben principalmente en una. Cuando uno, por ejemplo, trata de encasillar una obra, si bien tiene las grandes características de su época, no es posible decir que a lo mejor no recogió alguna característica anterior. Hoy en día, por ejemplo, la literatura es principalmente, a ver, no hoy en día, tal vez hace unos 20 años la literatura tuvo una marcada inclinación hacia lo fantástico y hoy en día tiene una inclinación también marcada hacia la realidad, es como un volver atrás. Entonces, es difícil. Una obra pertenece a una época y probablemente recoge las características de su época, pero no significa que el autor mismo no esté influido por otra. Por ejemplo, yo no podría escribir sobre el Quijote o sobre un caballero andante, porque es una época que ya no existe. Pero podría escribir, por ejemplo, sobre los sufrimientos, familiares que pudiera tener una familia a propósito del coronavirus. Claro que puedo hacer una obra de esa naturaleza. Y sin embargo, poco tiene que ver con esta ruptura de lo fantástico que existió hace un par de años. Escribir sobre los padecimientos, qué sé yo, de una familia, por ejemplo, que a lo mejor teniendo mucho, perdió una empresa hoy en día, una pequeña pyme, y que a lo mejor en los años siguientes se fue arruinando, me mostrarían como un escritor del naturalismo, sin embargo estoy escribiendo en la época contemporánea. O sea, siempre hay ciertos resabios, ciertas reminiscencias que van quedando en los autores. ¿Vamos? Avancemos, chiquillos, porque tenemos que llegar a leer un cuento y a mostrarles qué es lo que quiero que hagan después ustedes. Vamos al naturalismo, y aquí ya nos vamos a detener. Primero surge en Francia y se desarrolla principalmente la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, estamos hablando más o menos de 1850 aproximadamente. Si el neoclasicismo había buscado educar y colocó el énfasis en la razón, y el romanticismo en la libertad artística y en los sentimientos, ninguna de las dos, por lo menos, había enfocado la realidad completa. ¿Y qué es lo que hace el naturalismo? Busca esa realidad imparcial y objetiva que existe en la realidad más cruda, en la realidad que rodea precisamente a los autores. Es decir, la obra no va a incluir solo una parte, la libertad artística o todas las reglas o toda la inteligencia o todos los sentimientos negando al otro. No, va a mostrar al hombre y a la realidad
con todos sus aspectos, buenos y malos. Obviamente con una inclinación más hacia lo malo. Si se muestra, ¿no es cierto?, inclinada hacia cosas más concretas, reales, de manera objetiva, de manera imparcial, evidentemente que va a presentar problemas de la vida diaria, sin exagerarlos, sin pretender educar como en el neoclasicismo, sino que mostrando cuál es el problema que en la obra aparece. Y si va a mostrar, obviamente, los problemas de la vida diaria, sin exageraciones, de manera impersonal, objetiva, los personajes que empiezan a aparecer, y curiosamente antes muy poco habían aparecido, son los simples aldeanos, los pescadores, los mineros, los campesinos, los empleados, los oficinistas, un cura de una pequeña aldea, un médico de alguna localidad rural. Es decir, van apareciendo toda esta multifacéticas clases sociales que hoy en día nosotros podemos descubrir en nuestro propio mundo. Antes no. Antes generalmente los que aparecían como personajes principales eran seres de un séquito, de una, diríamos, de una condición social más elevada. Ahora no. Se muestra al minero, al campesino, al empleado, al obrero, qué sé yo, al cura, al médico, al profesor, etcétera, etcétera. Es decir, personajes de la vida diaria, ¿no? Y hay una característica sí que se desarrolla fuertemente. Las obras desarrollan una suerte de determinismo hereditario. Es decir, el pobre pescador que nació, ¿no es cierto?, de condición humilde y toda su vida estará consagrada, qué sé yo, a alimentar a su familia sin poder surgir más allá, difícilmente escapará a esa realidad. El minero que lo que ganaba en el día a día solamente le servía para comer y alimentar a su familia, difícilmente podrá escapar a esa realidad, ¿ya? Es decir, existe una suerte de determinismo hereditario que impide que los personajes salgan, progresen o abandonen el círculo social en el que han nacido, ¿ya? ¿Entienden eso del libre albedrío, no es cierto? Libre albedrío es la libertad para elegir. Acá no. Nací pobre, muero pobre. Nací obrero, muero obrero. Nací, qué sé yo, a ver, en la clase social elevada, probablemente voy a morir allí también. ¿Ya? Y otra característica, su rechazo, obviamente, al romanticismo. El amor no es el motivo literario más importante, sino todos aquellos motivos que existen en la propia realidad. La infidelidad, la explotación, el sacrificio, la lucha por sobrevivir, la lucha por, qué sé yo, tener un trabajo, etcétera, etcétera. El minero, el pescador y sus luchas diarias en el fondo. ¿Quiénes son los principales autores? En Francia destacan Guy de Maupassant, Balzac y Gustave Flaubert. Y en Chile, dos grandes autores, Baldomero Lillo, El Remol, que no sé si lo conocen, La Compuerta número 12. Esa la leímos. ¿Cuál? ¿La Compuerta número 12? Sí, el Chiflón del Diablo también. Es que venían muchos cuentos en uno. Claro. Bueno, ese es el autor, diríamos, chileno más conocido, junto a Carlos Pessoa Vélez. Ese es el tipo de literatura, con el minero, con el pescador, ¿no es cierto?, con el simple hombre de la vida diaria. ¿Estamos, chiquillos? Bueno. Calmado, Sí. profe, que no notaba los autores. No te preocupes que yo las voy a subir. Ah, ya, bueno. Ya, Diego, necesitamos de tus servicios ahora. Y ¿Y de qué ahí... le sirvo, mi rey? ¿Qué tipo de servicios? De tus santos oficios, hombre. ¿Cuáles serán? Vamos a leer un cuento y les voy a mostrar lo que quiero que después, la próxima clase, ustedes realicen. Se llama El Collar. Vamos leyéndolo entre todos, pero sigamos la lectura siguiendo a Diego, valga la redundancia. Vamos, Diego. El Collar. Era una de esas hermosas y encantadoras criaturas nacidas como por error del destino en una familia de empleados. Carecía de dote y no tenía esperanzas de cambiar de posición.
No disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido. Y aceptó entonces casarse con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. No pudiendo adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como una mujer obligada por la suerte a vivir en una esfera inferior a la que le corresponde. Sufría sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza de su hogar, la miseria de las paredes, sus atropelladas sillas, su fea indumentaria. Todas estas cosas de su casa la torturaban. ¿Sí? Sí, vamos. Una hoja cada uno. Pensaba en los grandes salones colgados de sedas antiguas, en los finos muebles repletos de figurillas inestimables y en los saloncillos coquetones perfumados, dispuestos para hablar 5 horas con los hombres famosos y cuyas atenciones ambicionan todas las mujeres. Cuando, a la hora de comer, se sentaba delante de una mesa redonda, cubierta por un mantel de 3 días, frente a su esposo, que destapaba la sopera, diciendo con aire de satisfacción: ¡Ah, qué buen caldo! No hay nada para mí tan excelente como esto. Pensaba en las comidas delicadas, en los servicios de plata, en los tapices que cubren las paredes. Pensaba en los exquisitos y selectos manjares ofrecidos en fuentes maravillosas, en la sonrosada carne de una trucha o un ala de faisán. No poseía ninguna joya, nada y solo aquello de que carecía le gustaba. ¿Cuánto habría dado por agradar, ser envidiada, ser atractiva y asediada? Tenía una amiga rica, una compañera de colegio a la cual no quería ir a ver, porque sufría más al regresar a su casa. Días y días pasaba después llorando de pena, de desesperación. Una mañana, el marido volvió a su casa con expresión triunfante y agitando en la mano un ancho sobre. Mira, mujer, aquí tienes una cosa para ti. Ella rompió vivamente la envoltura y sacó un pliego impreso que decía: el ministro de Instrucción Pública y señora ruegan al señor y la señora de Loisel les hagan el honor de pasar la velada del lunes 18 de enero en el hotel del ministerio. En lugar de enloquecer de alegría, como pensaba su esposo, tiró la invitación sobre la mesa, murmurando con desprecio: ¿qué haré yo con eso? Creí que ello te procuraba una gran satisfacción. Sales tan poco y es tan oportuna la ocasión que hoy se te presenta. Te advierto que me ha costado bastante trabajo obtener esa invitación. Todos la buscan, las persiguen. Son muy solicitadas y se reparten pocas entre los empleados. Verás allí a todo el mundo oficial. Clavando en su esposo una mirada llena de angustia, le dijo con impaciencia: ¿qué quieres que me ponga para ir allá? No sé. Me perdí. No se había preocupado él de semejante cosa, y balbuceó: pues el traje que llevas cuando vamos al teatro. Me parece muy bonito. Se cayó estupefacto, atontado, viendo que su mujer lloraba. 2 gruesas lágrimas se desprendían de sus ojos, lentamente, para rodar por sus mejillas. El hombre murmuró: ¿qué te sucede? Pero, ¿qué te sucede? Nada, que no tengo vestido para ir a esa fiesta. Da la invitación a cualquier colega mujer que se encuentre mejor provista de ropa que yo. Él estaba desolado y dijo: vamos a ver, Matilde, ¿cuánto te costaría un traje decente que pudiera servirte en otras ocasiones? ¿Un traje sencillito? ¿Ya? ¿Alguien quiere ayudar? Ya, yo quiero. ¿Ya? Ya. Ella meditó unos segundos haciendo sus cuentas, pensando a sí mismo en la suma que podía pedir sin provocar una negativa y rotunda, una exclamación de asombro por el empleadillo. Respondió al fin titubeando: no lo sé con seguridad, pero creo que con 400 francos me arreglaría. El marido palideció. Dijo, no obstante: bien, te doy los 400 francos, pero trata de que tu vestido luzca lo más posible, ya que hacemos el sacrificio. El día de la fiesta se acercaba y la señora de Loisel parecía triste, inquieta, ansiosa. Sin embargo, el vestido estuvo hecho a tiempo. Su esposo le dijo una noche: ¿qué pasa? Te veo inquieta y pensativa desde hace 3 días. Y ella respondió: me disgusta no tener ni una algaja, ni una sola, ni una sola joya que ponerme. Pareceré de todos modos una miserable. Casi me gustaría más no ir a ese baile. Pero su marido exclamó: ¡qué tonta eres! Anda a ver a tus compañeras de colegio, la señora Forrester, y
Ay, no sé leer. Y ruégale que te preste unas algajas. Eres bastante amiga suya para tomarte esa libertad. La mujer dejó escapar un grito de alegría. Tienes razón, no había pensado en eso. Al día siguiente fue a la casa de su amiga y le contó su apuro. La señora Forestier fue a su armario de espejo, cogió un cofrecillo, lo sacó y lo abrió y le dijo a la señora de Loisel: escoge, querida. Primero vio brazaletes, luego un collar de perlas, luego una cruz veneciana de oro y pedrería primorosamente construida. Se probaba aquellas joyas ante el espejo, vacilando, no pudiendo decidirse a abandonarlas, a devolverlas. Preguntaba sin cesar: ¿no tienes ninguna otra? Sí, mujer, dime qué quieres, no sé lo que a ti te agradaría. De repente descubrió en una caja de raso negro un soberbio collar de brillantes y su corazón comenzó a latir. Sus manos temblaron al tomarlo. Se lo puso, rodeando con él su cuello, y permaneció en éxtasis contemplando su imagen. Luego preguntó vacilante, llena de angustia: ¿quieres prestármelo? No quisiera llevar otra joya. Sí, mujer. Abrazó y besó a su amiga con entusiasmo y luego escapó con su tesoro. Ay. Ahí vamos. Sí. Llegó el día de la fiesta. La señora Loisel tuvo un verdadero triunfo. Era la más bonita de las otras. Estaba elegante, graciosa, sonriente y loca de alegría. Todos los hombres la miraban, preguntaban su nombre, trataban de serle presentados. Todos los directores generales querían bailar con ella. El ministro reparó en su hermosura. Ella bailaba con embriaguez, con pasión, inundada de alegría, no pensando ya en nada más que el triunfo de su belleza, en la gloria de aquel triunfo, en una especie de dicha formada por todos los homenajes que recibía, por todas las admiraciones, por todos los deseos despertados, por una victoria tan completa y tan dulce para el alma de una mujer. Se fue hacia las 4 de la madrugada. Su marido desde medianoche dormía en un saloncito vacío junto con otros 3 caballeros cuyas mujeres se divertían mucho. Él le echó sobre los hombros el abrigo que había llevado para la salida, modesto abrigo de su vestir ordinario, cuya pobreza contrastaba extrañamente con la elegancia del traje del baile. Ella lo sintió y quiso huir, para no ser vista por las otras mujeres que se envolvían en ricas pieles. ¿Sigo? ¿Quién más puede ayudarnos? Yo puedo. Bueno. Cuando estuvieron en la calle, no encontraron coche y se pusieron a buscar, dando voces a los cocheros que veían pasar a lo lejos. Anduvieron hacia el Sena desesperados, tiritando. Por fin pudieron hallar una de esas vetustas berlinas que solo aparecen en las calles de París cuando la noche cierra, cual si les avergonzase su miseria durante el día. Los llevó hasta la puerta de su casa, situada en las calles de los Mártires, y entraron tristemente en el portal. Pensaba el hombre, apesadumbrado, en que a las 10 había de ir a la oficina. La mujer se quitó el abrigo que llevaba echado sobre los hombros, delante del espejo, a fin de contemplarse aún una vez más ricamente alhajada. Pero de repente dejó escapar un grito. Su esposo, ya medio desnudo, le preguntó: ¿qué tienes? Ella se volvió hacia él, acongojada. Tengo, balbuceó, que no encuentro el collar de la señora de Forestier. Él siguió, sobrecogido. ¿Eh? ¿Cómo? No es posible. Y buscaron entre los adornos del traje, en los pliegues del abrigo, en los bolsillos, en todas partes. No lo encontraron. Él preguntaba: ¿estás segura de que lo llevabas al salir del baile? Sí, lo toqué al cruzar el vestíbulo del ministerio. Pero si lo hubieras perdido en la calle, lo habríamos oído caer. Debe estar en el coche. Sí, es probable. ¿Te fijaste en qué número tenía? No, ¿y tú no lo miraste? No. Voy, dijo, a recorrer a pie todo el camino que hemos hecho, a ver si por casualidad lo encuentro. Y salió. Ella permaneció en traje de baile, sin fuerzas para irse a la cama, desplomada en una silla, sin lumbre, casi helada, sin ideas, casi estúpida. Su marido volvió hacia las 7, no había encontrado nada. Fue a la prefectura de policía, a las redacciones de los periódicos, para publicar un anuncio ofreciendo una gratificación por el hallazgo. Fue a las oficinas de las empresas de coche, a todas partes donde podría ofrecérsele alguna esperanza. Ella la guardó todo el día. Loisel regresó por la noche con el rostro demacrado, pálido. No había podido averiguar nada. Es menester, dijo, que escribas a tu amiga enterándola de que has roto el broche de su collar y que lo has dado a componer. Así ganaremos tiempo. Ella escribió lo que su marido le decía. Al cabo de una semana perdieron hasta la última esperanza, y Loisel, envejecido por aquel desastre, manifestó:
Es necesario hacer lo posible por reemplazar esa alhaja por otra semejante. Anduvieron de joyería en joyería, buscando una alhaja semejante a la perdida, recordándola, describiéndola, tristes y angustiosos. Encontraron en la tienda del Palais Royal un collar de brillantes que les pareció idéntico al que buscaban. Valía 40.000 francos y regateándola consiguieron que se lo dejaran en 36.000. ¿Ya? ¿Alguien más puede ayudar? Vamos, niños. Profe, yo podría, pero ¿podría agrandarla un poco, por favor? Bueno, ya. Pero fue una pregunta pequeña. ¿Qué significa reparó en su belleza? ¿Sabes? Que nunca lo había escuchado. ¿Qué cosa? Que en una parte más arriba decía reparó en su belleza. Mucho antes. Reparó en su belleza. Reparó en su belleza. Algo así. Y se fijó en su belleza porque se dio cuenta. Reparar es darse cuenta, no solamente con ponerlo a arreglar. ¿Ahí podría ser? Sí, está bien, ¿Ya? gracias. Ya. Loisel poseía 18.000 que le había dejado su padre. Pediría prestado el resto. Y efectivamente tomó 1.000 francos de uno, 500 de otros, 5 luises aquí, 3 allá. Hizo pagarés, adquirió compromisos ruinosos, tuvo tratos con usureros, con toda clase de prestamistas. Se comprometió por toda la vida, firmó sin saber lo que firmaba, sin detenerse a pensar, y estando por las angustias y espantado por las angustias del porvenir, por la horrible miseria que lo aguardaba, por la perspectiva de todas privaciones físicas y de todas las torturas morales, fue en busca del collar nuevo, dejando sobre el mostrador del comerciante 36.000 francos. Cuando la señora de Loisel devolvió la joya a su amiga, ésta le dijo un tanto displicente: «Debiste devolvérmelo antes, porque bien pude yo haberlo necesitado». No abrió siquiera el estuche y eso lo juzgó la otra una suerte. No entendí eso. No abrió siquiera el estuche y eso lo juzgó la otra una suerte. Claro, que no vio el collar. Tiene que haber sido parecido nada más. Ya. Si notara la situación, ¿qué supondría? No era posible que imaginara que la habían cambiado de intento. La señora de Loisel conoció la vida horrible de los menesterosos. Tuvo energía para adoptar una resolución inmediata y heroica. Era necesario devolver aquel dinero que debían. Despidieron a la criada, buscaron una habitación más económica, una buhardilla. Guardilla. ¿Qué es eso? Una especie de desván pequeño, una pieza chica. En el entretecho, generalmente. Conoció los duros trabajos de la casa, las odiosas tareas de la cocina, fregó los platos, desgastando sus uñitas sonrosadas sobre los pucheros grasientos y en el fondo de las cacerolas. Enjabonó la ropa sucia, las camisas y los paños, que ponía a secar en una cuerda. Bajó a la calle todas las mañanas la basura y subió el agua, deteniéndose en todos los pisos para tomar aliento, y vestida como una pobre mujer de humilde condición, fue a casa del verdulero, del tendedero de comestibles y del carnicero, con la cesta al brazo, regateando, teniendo que sufrir desprecios y hasta insultos, porque defendía céntimo a céntimo su dinero escasísimo. Era necesario mensualmente recoger unos pagarés, renovar otros, ganar tiempo. El marido se ocupaba por las noches en poner en limpio las cuentas de un comerciante y a veces escribía a 25 céntimos la hoja. Y vivieron así 10 años. Al cabo de dicho tiempo lo habían ya pagado todo, capital e intereses, multiplicados por las renovaciones usuarias. La señora Loisel parecía entonces una vieja. Se había transformado en la mujer fuerte, dura y ruda de las familias pobres. Mal peinada, con las faldas torcidas y rojas en las manos, hablaba en voz alta, fregaba los suelos con agua fría, pero a veces, cuando su marido estaba en el ministerio, se sentaba junto a la ventana, pensando en aquella fiesta de otro tiempo, en aquel baile donde lució tanto y donde fue tan festejada. ¿Cuál sería su fortuna, su estado, el presente, si no hubiera perdido el collar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué mudanzas tan singulares ofrece la vida? ¿Qué poco hace falta para perderse o para salvarse? Un domingo, habiendo ido a dar un paseo por los campos elíseos para descansar de las fatigas de la semana, reparó de pronto en una señora que pasaba con un niño cogido de la mano.
Era su antigua compañera de colegio, siempre joven, hermosa, siempre y siempre seductora. Hermosa siempre y siempre seductora. La de Loisel sintió un escalofrío. ¿Se decidiría a detenerla y saludarla? ¿Por qué no? Habiéndolo pagado ya todo, podía confesar, casi con orgullo, su desdicha. Se puso frente a ella y dijo: ¿Ya? Buenos días, Juana. La otra no la reconoció, admirándose de verse tan familiarmente tratada por aquella infeliz, balbuceó. Pero, señora, no sé, usted debe de confundirse. No, soy Matilde Loisel. Su amiga lanzó un grito de sorpresa. Oh, mi pobre Matilde, qué cambiada estás. Mira, queda poquito. Sí, muy altos días. Sí, muy altos días he Muy pasado malos, desde que no malos te días. veo. ¿Cómo? Muy malos días. Ah, muy malos días he pasado desde que no te veo y además bastantes miserias. Todo por ti. A ver, ¿sigo? Sí. ¿Por mí? ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas aquel collar de brillantes que me prestaste para ir al baile del ministerio? Sí, pero pues lo perdí. ¿Cómo? Si me lo devolviste. Te devolví otro semejante y hemos tenido que sacrificarnos 10 años para pagarlo. Comprenderás que representaba una fortuna para nosotros, que solo teníamos el sueldo. En fin, a lo hecho pecho, y estoy muy satisfecha. La señora de Forestier, se había detenido. Dices que compraste un collar de brillantes para sustituir al mío. Sí, no lo habrás notado, ¿eh? Casi eran idénticos. Y al decir esto, sonreí orgullosa de su noble sencillez. La señora de Forester, sumamente impresionada, le cogió ambas manos. Oh, mi pobre Matilde. Pero si el collar que yo te presté era de piedras falsas, valía 500 francos a lo sumo. Fin. Bueno, ahí tenemos el cuento, el collar de Maupassant, y ustedes mañana van a tener que leer un cuento que yo se lo voy a subir y van a tener que hacer lo mismo que yo hice ayer. ¿Qué es lo que van a hacer? Redactar un comentario considerando las características principales que el cuento desarrolla según la tendencia a la que pertenece. No estoy diciendo que necesariamente pertenezca al naturalismo. Este pertenece al naturalismo. El de mañana podría pertenecer a otra tendencia. Ustedes me van a decir a qué tendencia y qué características nos ofrece. Y lo van a redactar más o menos como ejemplo de lo que yo les voy a ir mostrando. El cuento El collar del escritor Guy de Maupassant fue publicado por primera vez el año 1884 en un periódico francés llamado Le Gauliers, no sé. En su obra, Maupassant, siguiendo las características de la tendencia naturalista, explora magistralmente un motivo cotidiano. Acuérdense que habíamos dicho que el naturalismo desarrollaba acciones de la vida diaria. Por lo tanto, aquí estamos planteando ya una característica que tiene. ¿Cuál? La de desarrollar un motivo cotidiano. ¿Y cuál es ese motivo cotidiano? La triste inclinación al arribismo de que fueron y son víctimas muchas personas que se sienten llamadas a un mundo que por condición económica no les pertenece. Junto a este tema, que englobará todo el relato, el arribismo, vuelvo a reiterar, se desarrolla además el determinismo hereditario que impide el libre albedrío, es decir, el determinismo hereditario que obliga a la persona a asumir su condición social sin que pueda escapar de ella. Si ustedes se dan cuenta, estas dos primeras partes básicamente son lo que yo diría una introducción. Una introducción. Una introducción, ¿no es cierto?, para recién empezar a escribir. ¿Qué hice primero? Y eso es lo que ustedes también tendrán que hacer. Hice una referencia histórica aquí, ¿no es cierto? Algo verdadero, algo que ustedes le echen una miradita, busquen el cuento, ven cuándo se publica, quién es el autor, que por lo demás va a aparecer el autor, y si es que se publicó dentro de una obra mayor, si es que es un cuento dentro de un libro, etcétera, etcétera. Es decir, hay una parte histórica que ustedes pueden rescatar, ¿no es cierto?, a partir de una pequeña búsqueda que van a hacer en Internet. Luego, básicamente, van a plantear cuáles son las dos grandes características, o las tres, o las cuatro, o una, ¿no es cierto?, que también podría ser que la obra desarrolla principalmente de esa tendencia. ¿Me van a Profe, decir? ¿Ya? una pregunta. Lo que pasa es que el hecho histórico siempre tendríamos que utilizarlo en la primera parte. Correcto.
correcto. Claro, en Ay. la primera parte, en la primera línea, ¿qué es lo que estamos hablando, por ejemplo, del Quijote de la Mancha? El Quijote es una de las grandes obras, fue escrito por Miguel de Cervantes en dos partes. La primera que se publicó en 1605 y la segunda en 1615. Hasta allí no hemos dicho nada más que algo histórico. Y después viene lo que yo voy a escribir propiamente tal. Profe, Entonces, disculpe, ¿para ¿sí? cuándo es? ¿Para qué día es? No, no es para cuándo, se hace durante la clase. El Ay, jueves en la mañana, a las 2 primeras horas, tenemos. El cuento le va a demorar la lectura, yo diría, unos 20, 25 minutos, y en el tiempo restante, ustedes van a escribir un trozo de comentario desarrollando la principal característica que ustedes advierten en el cuento y la época, ¿no es cierto?, a la que pertenece. con un Y van a ir mínimo, explicando. Yo con un aquí, por mínimo de ejemplo, líneas, digo, no sé, ¿me están preguntando? con un mínimo de líneas o no? Sí, hay un mínimo de línea, pero no son tantas como las que yo escribí. Entonces, yo aquí digo, hay dos grandes características. Este cuento es naturalista y digo además, hay dos grandes características. La primera, la del motivo cotidiano, ¿no es cierto? Y la segunda, la del determinismo hereditario. Si se acuerdan, eran estas las características que nosotros habíamos visto. Problemas de la vida cotidiana, de la vida diaria, ¿no es cierto? Y el segundo, habíamos dicho, determinismo hereditario. Esas dos características yo digo que están presentes en el cuento. Profe, pero Y, para ¿sí? saber la época hay que buscar en internet, ¿no? Mira, yo creo que mejor te dejo esa responsabilidad a ti, porque tú vas a saber, es re fácil darte cuenta, es re fácil. Pero más, a ver, dame una pista, ¿cómo podría darte cuenta? Viendo las características. Por una parte, pero es la parte más difícil. No sé, el autor. No sé qué quiere decir. La fecha, la fecha. La fecha. Ves la fecha y lo ubicas dentro de la tendencia más o menos. Claro, este tiene que pertenecer a esto. Ya, pero por eso. ¿Estamos? Fácil. Ya. Entonces yo planteo que voy a desarrollar dos grandes características, ¿no es cierto? La del determinismo, ¿no es cierto?, por una parte, y la del arribismo, que es un motivo de la realidad cotidiana. Y empiezo a explicarlo ahora. Ahora yo empiezo a justificar lo que acabo de decir. Hay dos motivos y lo voy a explicar. Y este es todo el desarrollo del cuento. Todo lo que aquí va a aparecer va a explicar el arribismo y el determinismo, ¿no es cierto?, del cuento. Creo que hasta por aquí llega, lo otro ya es la parte final. Correcto. Lo explica como con hechos del... Claro, se relatan en el comento cuento. los hechos. No cuento los hechos de nuevo, porque se supone que la persona ya leyó el cuento. Lo que yo voy a hacer es una interpretación de lo que acabo de plantear. Yo digo que la obra nos muestra el arribismo. Veámoslo de qué manera. Vamos leyendo. Dice, la señora Loisier, protagonista del cuento, si bien posee una belleza física no habitual entre personas de su clase social, según señala el propio narrador, no soy yo, que lo dice, actúa y responde al prototipo de muchas personas que antes de valorar su propia condición social, estoy opinando, se fijan, estoy comentando, pasan su vida soñando con condiciones sociales y económicas que están lejos de alcanzar. El cuento lo mostró. Yo lo voy explicando, no relatando lo que sucedía, no relatando que ella se sentía mal cuando el esposo hablaba del caldo y que ella soñaba con el pavo, con el paisán y otras cosas. No, yo simplemente lo voy comentando. ¿Ya? Es este el primer síntoma del arribismo que desarrolla la obra. ¿Cuál? El que no valora su condición y vive pensando en otra. Pero hay más, digo yo. Frente a la invitación recibida, el matrimonio decide que es necesario estar a la altura, por lo que hay que gastar un dinero que probablemente pudo tener mejor destino. Pero todavía falta. No hay que escatimar esfuerzo alguno para impresionar a los asistentes. Y entonces viene el remate final que coronará un vestido y una noche de lujos, pedir prestado y lucir un collar que una amiga le prestará. Es decir, hasta aquí, ¿qué es lo que estoy desarrollando yo? Básicamente, el primer motivo, el arribismo. Primer motivo, ¿no es cierto?, de la vida diaria.
yo había enunciado. ¿Ya? Sigo ahora. Y puedo seguir refiriéndome al mismo, pero destacando otro aspecto. La noche de fiesta parece justificar todo, y la embriaguez de los halagos e incluso la mirada del ministro son la recompensa para todas las amarguras anteriores. Pero hay que volver a la realidad. Es entonces cuando, mareada por todo lo vivido, la señora Loisiel quiere huir para no cubrirse con el modesto abrigo de su esposo. Lo que sigue es el castigo y la desgracia propia a la que muchos personajes ineludiblemente no pueden escapar. Es una suerte de determinismo hereditario que condena al sufrimiento permanente, pues el minuto de gloria no es el premio a la vida amarga que ya se ha experimentado, sino la hipoteca de los próximos 10 años que el matrimonio tendrá que vivir para reponer el collar perdido. Ahí está el determinismo. O sea, ¿qué es lo que hago, no es cierto? Uno, el motivo literario anterior, ¿no es cierto? Tomo el arribismo, lo explico, ¿no es cierto?, en relación a lo que veo, y agrego el otro motivo literario, que sería el pesimismo existencial o hereditario, es decir, pesimismo hereditario, quiero decir en realidad. El determinismo hereditario. Me falta el determinismo hereditario. Y sigo entonces. Sino la hipoteca de los próximos 10 años que el matrimonio tendrá que vivir para poder pagar el collar, ¿no es cierto? Luego digo, sin embargo, Maupassant no se detiene en la fiesta. El arribismo y el determinismo hereditario de amargura al que los personajes están condenados no ha terminado. Ya no hay que fingir para ir a la fiesta, ahora hay que fingir para quedarse bien ante la amiga. Doble arribismo y también doble castigo. Los próximos años para pagar una noche de fiesta acabarán por destruir la belleza de Matilde Loisiel y el sufrimiento de soslayo, de disimulo, al que los personajes no pueden escapar. Se impone y se les castiga una vez más. El collar es falso. ¿Ya? Sigo hablando del determinismo, ¿no es cierto? Reitero, del que estábamos hablando. Determinismo y castigo. El castigo lo coloco yo. Acá dice que no se puede escapar. Yo lo que planteo es que no solo los determina, sino que los castiga, ¿no es cierto?, en su propia condición. Hasta ahí llega el desarrollo y ahora una conclusión de todo lo que yo ya más o menos he expresado. Y digo, en conclusión, el cuento El collar de Maupassant es un retrato descarnado y amargo de una mujer y por añadidura de un hombre que por sueños y condición social no puede vivir el mundo al que quisiera sentirse llamada o pertenecer. Admirable sencillez de un autor genial cuyo relato explora el trasfondo de uno de los sentimientos más recurrentes de las angustias que rodean al ser humano. Ese es un comentario a partir, ¿no es cierto?, de esos dos motivos literarios que yo descubro y trato de explicar, ¿no es cierto?, en el cuento. Un detalle importante que por favor tienen que tener en cuenta: yo no relato, yo no cuento, yo comento, yo interpreto, yo relaciono, yo voy vinculando. Eso es un comentario. El comentario no es relatar de nuevo o hacer un resumen del cuento. Es ir tomando cosas e interpretándolas, ir tomando cosas y comentándolas, ir planteando nuevas cosas y probándolas, ejemplificándolas, demostrándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros supuestamente el próximo jueves tendríamos, ¿no es cierto?, nuevamente clases. Tendríamos PSU. Sin embargo, si yo dejo, como hoy día era PSU y lo cambiamos para materia, ya habíamos hecho PSU el otro día con comprensión de lectura, sin embargo, si lo dejamos hasta la próxima semana, esto se les va a olvidar más o menos de lo que estoy hablando, y prefiero que el próximo día jueves entonces sea
para trabajar esto, y la próxima semana ya volvemos a lo habitual, volvemos a lo que es trabajo de comprensión lectora, que saben que es la prueba, porque vamos a trabajar la próxima semana cómo ellos van a preguntar la comprensión lectora. El temario ya lo entregaron, hay comprensión lectora de cuentos, de diarios, etcétera, de discurso expositivo, argumentativo. Entonces, vamos a ir trabajando también en esa línea. Lo que ustedes entonces, perdón, termino con esto y lo escucho. Lo que van a hacer el jueves es redactar un comentario como el que yo redacté, desarrollando la principal característica o las principales características que aparezcan, ¿no es cierto?, en ese relato que ustedes van a leer. Es Profe, el individual, comentario- de un tiempo determinado, y obviamente hay décimas para ello. Pregunta. El comentario en el fondo es como un tipo de, entre comillas, resumen. No. Vuelvo a reiterar. ¿Explicación de las características? Correcto. Explicación y sobre todo yo diría interpretación. Interpretación.